Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia a este acto institucional con motivo del Día de Andalucía. Yo estoy aquí como miembro de la comunidad Andalugix y miembro de EDELA, la primera escuela de andaluz del mundo de reciente creación, de la cual soy cofundadora y presidenta. Esta escuela surge con el objetivo principal de difundir el andaluz, profesionalizarlo y dignificarlo. Por todo ello, es muy importante la exaltación de este día cada 28 de febrero, como reivindicación identitaria de los andaluces que están dentro y fuera de nuestra comunidad. Para iniciar este acto, María del Carmen González Bento al cante y Pepe Villegas a la guitarra interpretarán unos fandangos de Huelva. Si yo naciera de nuevo y yo pudiera elegir, lo haría en el mes de abril, de Cartaya en cualquier calle, y allí quedarme a vivir. De mi hermosa Andalucía, Huelva rica capital, de mi hermosa Andalucía, qué guapas son sus mujeres, qué bonita su alegría. ¡Qué buen fandango tiene! Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Juan Manuel Ramírez Quintero, el miembro más joven del equipo de gobierno en la primera corporación democrática en Cartaya de 1979 a 1981, que pertenecía como independiente al Partido Socialista Andaluz, Partido Andalucista, formó parte de gobierno y tuvo como concejal las competencias de Hacienda, que realizará una semblanza a Andalucía. Buenos días, señora alcaldesa, doña Pepa González Bayo, miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, señoras y señores, bienvenidos a este acto de conmemoración del Día de Andalucía. Gracias, Nuria, por conducir este bonito y entrañable acto. Nuestro ayuntamiento me ha invitado a realizar este trabajo por haber sido concejal en la primera corporación democrática desde el año 1979 a 1983. He aceptado gustosamente esta invitación y la petición de compartir con ustedes los momentos más importantes que tuvieron lugar en Andalucía en general y en Cartaya en particular con motivo del proceso autonómico. Podríamos calificar de épico lo que Andalucía consiguió ese 28 de febrero, porque la clase de autonomía que conseguimos fue por el coraje, el esfuerzo y heroísmo de los andaluces, y esto debe ser ensalzado. Consistió el proceso en una especie de lucha política entre los andaluces y el Gobierno de España durante aproximadamente 2 años. Protestamos para reclamar nuestra autonomía por el procedimiento que creíamos que nos correspondía y quisimos conseguirlo a toda costa. Hoy estamos conmemorando
el 43 aniversario de aquel 28 de febrero de 1980, en que los andaluces determinamos por referéndum la voluntad de autogobernarnos, acudiendo masivamente a las urnas a pesar de las muchas trabas que nos pusieron. La respuesta fue abrumadora y emotiva y lo suficientemente importante como para que ese día se instituyera como Día de Andalucía. Así ha quedado establecido oficialmente en nuestro calendario de fiestas y así debe grabarse también en nuestra memoria colectiva. Lo recordamos como día grande y lo festejamos. Pero, ¿qué es lo que realmente se conmemora hoy? ¿Y cuáles son las razones para que ese día 28 de febrero haya sido elevado a la categoría de Día de Andalucía? Lo que se conmemora hoy es una victoria política histórica. Y las razones para elevar ese día a la categoría de Día de Andalucía fueron, a mi entender, varias. El 28 de febrero, de una parte, inmortalizó el espíritu de lucha de los andaluces por conseguir objetivos políticos superiores a los que la Constitución nos concedía. Ese día se confirmó la capacidad, la fortaleza y el orgullo de un pueblo que consiguió igualarse con otros territorios españoles tratados con ventajas. Ese día también Andalucía trasladó a toda España un mensaje de reafirmación de sus señas de identidad, de su riqueza humana, cultural e histórica y de su peso específico en la política nacional. Esta experiencia andaluza tambaleó durante cierto tiempo el sistema autonómico español que acababa de estrenarse y puso en jaque al partido político que sustentaba al gobierno en aquel momento. Lo puso entre las cuerdas, le ganó la batalla política y contribuyó a su desaparición. Y no fue fácil conseguirlo. Los hechos, brevemente relatados, son los siguientes. La Constitución de 1978 concede a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes el derecho de autogobierno, constituyéndose en comunidades autónomas. Hasta aquí todo bien, pero el constituyente cometió un error, a mi entender, estableciendo una especie de dos velocidades y dos caminos diferentes para alcanzar dicho autogobierno, creando una vía rápida para los territorios vasco, catalán y gallego, conocida popularmente como comunidades históricas del 151, y una vía lenta para el resto de territorios. La vía rápida para alcanzar la plenitud de competencia del País Vasco, Cataluña y Galicia fue, a mi entender, una argucia estúpida que los padres de la Constitución utilizaron para contentar a territorios que estaban resultando incómodos y problemáticos al Estado, con la esperanza de que dicha problemática se atenuara o desapareciera. ¿Y qué pasó? Pues pasó que con esa regulación constitucional del 151 y el 143, Andalucía había quedado relegada a la categoría de vía lenta, negándosele su carácter histórico y, por consiguiente, negándosele también su derecho a alcanzar la autonomía plena. El conflicto estaba servido y el agravio comparativo era innegable. Las negociaciones políticas con el Gobierno central para revertir la situación resultaban infructuosas. El partido Unión de Centro Democrático regateaba a Andalucía su derecho a la autonomía plena y la relegaba a una autonomía de segunda clase. Los andaluces empezamos a tomar conciencia de esta discriminación y utilizamos todos los medios democráticos de protesta a nuestro alcance. Movilizaciones,
charlas de concienciación, mesas informativas, huelgas, paralizaciones, etc. De todas las manifestaciones que se hicieron, la celebrada en las 8 provincias el día 4 de diciembre de 1979 fue la más notoria, la más numerosa y la más emblemática, y supuso el punto de partida para la puesta en marcha de la iniciativa autonómica que deseábamos. La más numerosa fue la celebrada en Málaga, donde desgraciadamente falleció ese día el joven García Caparrós en circunstancias aún no esclarecidas. El ministro de Cultura de entonces, Manuel Clavero Arévalo, catedrático sevillano, presentó su dimisión al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y se puso al frente de las reivindicaciones del pueblo andaluz. La tensión política iba en aumento y los andaluces cada vez más concienciados de la injusticia a la que nos estaban sometiendo. Y esto lo vivió nuestra tierra con un agravio comparativo y una discriminación respecto a otras comunidades. Andalucía no lo podía soportar y se rebeló y luchó hasta conseguir su propósito. Lo teníamos todo en contra, excepto las ganas de luchar políticamente por lo nuestro. Este clima político enrarecido salpicó también a la primera corporación democrática de nuestro pueblo, presidida por el alcalde de UCD, don Pedro Jurado Achero, de la que yo de cuya corporación yo era concejal de la oposición por el Partido Andalucista. Aprovecho la ocasión para decir que, a pesar de nuestras diferencias de aquel momento, el alcalde don Pedro Jurado demostró una generosidad impensable en el día de hoy. Un hecho para mí insólito, que fue permitir y asignar a los partidos políticos de la oposición delegaciones como Cultura, Deportes, Obras y Servicios, Hacienda, Agricultura, Mercado, Festejos, sin estar obligado a ello. Incluso permitió que la oposición entrara a formar parte de la comisión permanente, hoy denominada Junta de Gobierno Local. Esto hoy es impensable que ocurra y demuestra la generosa actitud de los políticos locales de aquella magnífica corporación y la grandeza de este alcalde y sus compañeros de partido. Pero nuestro buen alcalde no pudo evitar obedecer las instrucciones que su partido había dado a todos los ediles andaluces para abstenerse de votar la iniciativa autonómica plena. En Cartaya se celebraron 2 plenos para tratar este asunto. El primero de ellos se convocó para sondear la opinión de los miembros de la corporación sobre la postura que teníamos respecto a la iniciativa y al referéndum. En este primer pleno, el alcalde y los miembros de su equipo obedecieron las instrucciones de su partido para negar a Andalucía iniciar la tramitación de su autonomía por la vía rápida y plena del 151. Votaron en contra y enseguida saltaron todas las alarmas y se produjo en el pleno un cierto enfrentamiento político. Las discrepancias entre el partido del Gobierno y la oposición se hicieron patentes y los concejales del Partido Andalucista se levantaron de la mesa y con un portazo salieron de la sala de plenos. Esta circunstancia produjo en el alcalde y en todo su grupo un gran malestar y abrió una crisis importante entre ellos. Voy a contar una cosa que es la primera vez que creo que sale a la luz, pero lo cuento con el permiso de sus protagonistas. Al día siguiente del pleno del no, Luciano Fernández, sin haber pegado ojo durante toda la noche, fue tempranito a la casa de su alcalde, Pedro Jurado, y le trasladó su preocupación y su malestar. No comprendía por qué tenía que obedecer las instrucciones de su partido cuando él
no se consideraba político y las únicas intenciones que lo habían llevado hasta el ayuntamiento era la de trabajar por su pueblo, y le presentó su dimisión. Pedro Jurado lo escuchó, se solidarizó con él y le dijo que si se iba, él también se marcharía. Hablaron con el responsable del partido en Huelva, don Jaime Madruga, y les dijo que se tranquilizaran, que no eran los únicos de la provincia que habían declarado su malestar con el asunto, y finalmente les dio libertad de voto para que se pronunciaran como libremente quisieran. El segundo pleno que se celebró era el determinante para cumplir con los requisitos que exigía la ley. Y toda la corporación, por unanimidad, votaron a favor de la iniciativa y, por consiguiente, a favor del referéndum. Mientras tanto, el Gobierno del Estado orquestaba una campaña divulgativa brutal por radio, televisión, cartelería, megafonía y todo tipo de publicidad negativa, tratando de convencer a los andaluces de que este no era su referéndum. Y hasta prohibió a los partidos andaluces hacer publicidad en los medios de comunicación a favor del sí. Andalucía, este no es tu referéndum, decían las pancartas. Repito que como gesto de protesta los andalucistas nos levantamos del primer pleno en el que los concejales de UCD manifestaron su abstención. Fletamos un autobús con destino a Almería para animar a los almerienses a que se pronunciaran a favor de la consulta. Como anécdota simple pero curiosa, me acuerdo que los andalucistas acogimos y el ayuntamiento acogió y nos solidarizamos con un cartero que vino de Cádiz a plantar 8 árboles, uno por cada provincia, y que hoy lucen grandes y hermosos en la barriada Blas Infante, antigua barriada de funcionarios. Y cada vez que paso por allí me acuerdo de este caso. Había mucha ilusión y mucha esperanza. En fin, no quiero extenderme más porque anécdotas, historias y relatos hay para escribir un libro. Fueron 14 o 15 meses de una incruenta batalla democrática hasta que por fin la presión ejercida contra el Gobierno central obligó a este a reinterpretar la Constitución en su apartado autonómico y autorizó la convocatoria y celebración de un referéndum para el día 28 de febrero de 1980, que resultó un éxito en todas las provincias andaluzas, excepto en Almería, que finalmente fue convalidado y resuelto con la reforma de la ley orgánica que regula las modalidades del referéndum. Y la fuerza del sí dio paso a la celebración, a la aprobación del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía el 20 de octubre de 1981. Repito que el referéndum estuvo cargado de trampas y zancadillas, incluso con la pregunta tan farragosa e ininteligible que la papeleta que contenía la papeleta con la que había que votar. Decía algo así como: ¿da usted su acuerdo de ratificación a la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efecto de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Esto es farragoso y además fácilmente no entendible por muchas personas, pero en fin, ya hemos visto que finalmente el referéndum fue un éxito y al año siguiente se aprobó el primer Estatuto de Autonomía. Ya tenía Andalucía el instrumento que le ayudaría a desplegar todo su potencial, a gestionar y poner en valor su riqueza natural, su vasta cultura y el bagaje histórico heredado de nuestros antecesores, de nuestros antepasados. Hoy celebramos, por tanto, 43 años desde el referéndum y cerca de 42 años desde la aprobación del primer estatuto. Tengo que decir, también como anécdota, que la corporación primera del Ayuntamiento de Cartaya no percibíamos retribución ninguna, que todos teníamos trabajo y actividad profesional o empresarial y que fue, bajo mi punto de vista, un derroche de servicio público a los demás los que nos movió a todos a pertenecer a ella.
Esa retribución, también como anécdota, me contaron el otro día un compañero que al habernos nosotros negado a percibirla, el interventor y el secretario decían que eso estaba en la ley y que teníamos que cobrarla. Y nosotros seguíamos en las 13 de no querer cobrar nada. Se presupuestó, se consignó en los presupuestos, pero nosotros no lo cobrábamos. Se apartaba en un sobre y cuando el pósito municipal, por ejemplo, se quedaba sin dinero para atender las necesidades de algún cartallero o cartallera, se tiraba de ese sobre y sirvió en muchos momentos para arreglar techo, para arreglar cocina y para tapar las necesidades urgentes de alguna familia necesitada. También quiero decir que la primera bandera de Andalucía que se colgó en un balcón y en el ayuntamiento la puso nuestro alcalde Pedro Jurado Achero. No es mi intención ni corresponde a este acto hacer balance del desarrollo económico y social alcanzado en todo este tiempo. Cada cual tendrá su juicio personal para evaluarlo. Pero evidentemente la Andalucía de hoy no se parece en nada a la de 1980 y ha avanzado bastante en relación con aquellos años. Pero observo que quedan cosas importantes por hacer. Quiero denunciar hoy aquí la inadmisible y elevada tasa de desempleo juvenil que hay, que se ha convertido en crónico y estructural y que le ha robado a muchos jóvenes su proyecto de vida. Creo también que es necesario fomentar el tejido industrial, tecnológico y de investigación. Creo también que se deben de reducir los niveles de pobreza de muchas familias y mejorar los servicios públicos básicos, como por ejemplo la sanidad y la educación. También necesitamos impulsar con unidad de acción de todas las administraciones públicas un gran plan empresarial de ayuda, apoyo y estímulo a la pequeña y mediana empresa para la creación de riqueza y, por tanto, creación de empleo. Generar mayores recursos públicos para poder llevar a cabo políticas sociales dignas y, en definitiva, elevar el nivel de vida de personas y familias. Y en lo que estaremos todos de acuerdo también es en la grandeza y en la abundancia de los recursos naturales que poseemos, en minería, agricultura, ganadería, pesca, en patrimonio histórico, cultural y artístico, en recursos hídricos, en climatología, turismo, gastronomía, la ventaja de nuestros dos grandes mares, nuestra privilegiada situación geográfica, puerta de dos continentes, y el puente cultural con nuestro continente hermano, y el valor inconmensurable que tiene el potencial de relaciones de toda índole con nuestros hermanos hispanoamericanos, unidos por una lengua común superior a 600 millones de hispanohablantes, que en ningún otro país del mundo tiene, y a cuya gesta contribuyó mayoritariamente Andalucía. Y, por supuesto, tenemos el más importante de los recursos, que es el humano, el talento, la laboriosidad, el ingenio, la creatividad y la inventiva de los andaluces, demostrada suficientemente a lo largo de la historia. Tenemos acreditada nuestra valía. Tenemos que aglutinar todos estos elementos y recursos disponibles y transformarlos en riqueza, en beneficio de todos. Andalucía es inigualable y es merecedora de todo lo mejor. Preparando este trabajo me encontré con la portada de un libro escrito por el geógrafo Estrabón, que fue principal cronista sobre la península ibérica en la época romana. Y la primera página del libro dice así: la parte norte de Hispania es muy fría, accidentada en extremo y poco hospitalaria. El sur, en cambio, va a la par con los más ricos territorios del mundo conocido, por la excelencia de sus bienes. Esta región es la que riega el río Betis
y sus habitantes tienen fama de ser los más cultos de Hispania. Así hemos sido valorados por todos los pueblos que nos han visitado y que se establecieron aquí atraídos por su riqueza y su cultura: fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos y musulmanes. Y para terminar, quiero decir que hagamos entre todos lo posible por alcanzar el máximo bienestar, aprovechando los abundantes recursos que nuestra tierra nos proporciona. Sumemos esfuerzos para hacerlo realidad. Gracias por vuestra atención. ¡Viva Andalucía! Y feliz Día de Andalucía. ¡Y viva Cartaya! Gracias. El 28F sirve también como referente para la reclamación colectiva de nuestros derechos básicos en orden social, político y laboral, y de la igualdad que emerge desde todos sus ámbitos. Tiene ahora la palabra la alcaldesa de Cartaya, doña Pepa González Bayo, que realizará el discurso institucional. Gracias, Nuria. Buenos días, autoridades civiles y militares, vecinos y vecinas. Gracias por estar aquí esta mañana. Comienzo mi intervención con un agradecimiento muy especial. Agradezco a todas aquellas personas que lucharon por el noble objetivo de respetar a Andalucía, de pelear porque Andalucía no fuera una tierra de segunda, porque Andalucía tuviera derechos y se convirtiera en una comunidad autónoma, con su gobierno, con su parlamento, con sus leyes y con sus instituciones. Fueron personas a las que les debemos mucho y que conviene recordarlas a todos y a todas un día tan especial como hoy, como es el Día de Andalucía. No fue fácil, lo ha contado Juan Manuel, no fue fácil, pero se consiguió. No fue fácil porque, como bien ha dicho Juan Manuel, el gobierno de la época se opuso a nuestra autonomía e intentó hacer que el pueblo andaluz no tuviera los mismos derechos que otros territorios de España. Pero al final se logró con los hombres de bien y con las mujeres de bien que lucharon, y hoy es una realidad. Y nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas de ser la mayor comunidad autónoma que tiene España. Recuerdo aquellos años y me siento muy feliz. Feliz y emocionada por los años vividos y por lo que somos hoy en día. Y he querido también recordar la primera corporación municipal democrática de nuestro pueblo. Por eso hoy nos acompañan aquellos concejales y alcaldes que en aquel momento tan decisorio y tan decisivo para nuestra tierra estuvieron ahí. Estuvieron ahí, lucharon, discreparon, pero como se ha comentado, llegaron a una sola opinión, una opinión por el bien de nuestro pueblo y por el bien de nuestra tierra. Y ellos fueron artífices de nuestro autogobierno en Andalucía. Una corporación que fue un ejemplo de la participación. No se excluyó a nadie del gobierno de nuestro ayuntamiento. Hubo una apuesta por el diálogo y por el entendimiento. Hubo una apuesta que le unían a todos y a todas, y es que amaban a nuestro pueblo por encima de todo. Y este ejemplo es el que yo quiero traer al día de hoy a Cartaya. Quiero a este pueblo con el alma y quiero a todos los vecinos y vecinas de Cartaya que viven aquí. Para mí, todos y todas deben de disponer de los mismos derechos y recibir la mejor atención de esta alcaldesa, pero también de esta corporación. Cartaya necesita contar con todos los grupos políticos para unir todas las visiones que tenemos cada uno de nuestro pueblo. Abandonar el frentismo,
para conseguir los mayores éxitos para nuestro pueblo, porque nos va la vida en ello y porque también nos va el futuro de los más pequeños. Y he creído que el mejor modo de celebrar este año el Día de Andalucía era reconocer el trabajo y el empeño que puso esta corporación municipal de 1979. Invitaros a todos a que nos acompañarais en este día tan importante para todos los andaluces y andaluzas como es el Día de Andalucía. Y también le pedí al concejal más joven de aquella corporación, Juan Manuel Ramírez, que hoy nos hiciera un recuerdo de todo lo que fue esa lucha. Gracias, Juan Manuel. Has hecho una exposición magnífica de lo que se vivió en Cartaya y de lo que se vivió en Andalucía en esos años que fueron decisivos para el desarrollo de nuestra tierra, para que nuestra tierra saliera de la oscuridad en la que estábamos inmersos. Gracias, porque es necesario que los jóvenes conozcan nuestra historia, es necesario que la tengamos siempre presente, porque siempre, siempre tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos como ciudadanos y como andaluces. Con vuestra presencia hoy aquí, concejales y alcaldes, recordamos y refrendamos que la autonomía de Andalucía se creó desde el municipalismo, pueblo a pueblo, impulsada por las personas que creían en su tierra y que quería que su tierra fuera como el resto de los territorios de España y sacar a Andalucía del ostracismo en el que estaba inmersa. Los ayuntamientos fueron la pieza angular donde hizo que triunfara nuestra autonomía. Los ayuntamientos gobernados por distintos símbolos políticos, lo hemos visto, como Cartaya en el resto de los demás pueblos. Y pueblo a pueblo, todos unidos, conseguimos el gran objetivo, la autonomía plena, por el artículo 131 de la Constitución española. Los andaluces no queríamos ser menos que nadie, queríamos tener una tierra con educación, con servicios públicos, también con sanidad. Queríamos crecer y queríamos riqueza para nuestra tierra, porque Andalucía vivía en la indigencia. Sin los servicios públicos, muchos pueblos no tenían los servicios públicos básicos para vivir, como era el agua, la luz o el asfaltado de sus calles. Yo recuerdo en un homenaje que se le hizo a don Pedro Jurado hace muchos años, cómo hablaba don Pedro Jurado y Luciano de todos los malabares y los números que tenían que hacer para que nuestro pueblo llegara a la luz a todos los puntos de nuestro pueblo, a todas las calles y también los asfaltados. Recuerdo aquellas palabras, Luciano, de tu boca, cómo luchaste para sacar a Andalucía, como decía, de la indigencia. Y tenemos que dar las gracias, y más un día como hoy, a todos y a todas las personas que lucharon por una autonomía que trajo la educación pública, que trajo la sanidad, que trajo autovía, que trajo carretera, innovación, crecimiento económico, que cambió Andalucía. Y hoy seguimos siendo los ayuntamientos la base del poder de esta tierra. Y tenemos que seguir comprometidos con los intereses de cada uno de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Por eso un día como hoy tenemos que seguir reivindicando, como bien ha dicho Juan Manuel. Los andaluces siempre tenemos que reivindicar y tenemos que reivindicarle al gobierno andaluz que acabe con la desigualdad social, que acabe con la brecha digital, que defienda los servicios públicos, que defienda nuestra educación, que defienda nuestra sanidad pública y universal. Y también como alcaldesa le tenemos que pedir más financiación local, la que nos corresponde, porque eso permitiría a cualquier alcalde, o en este caso a esta alcaldesa, dar respuesta rápida a las necesidades de los ciudadanos. Y con estas reivindicaciones
queremos levantar hoy la bandera de la igualdad social, de la libertad y de la justicia social en Andalucía. No podemos abandonar nuestro sentimiento de lucha por el bien común. Tenemos que seguir avanzando en este camino, todos unidos por y para Andalucía, todos unidos para y por los andaluces y las andaluzas. Muchísimas gracias y ¡viva Andalucía! Este día celebramos también la conciencia regional y nuestra proyección al mundo y a nuestra historia y legado. Para concluir este acto procederemos a la izada de nuestro símbolo identitario, la bandera de Andalucía, y a la interpretación del himno. Y sin más, daros de nuevo a todos las gracias por vuestra asistencia. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, andaluces, levantaos, levantaos, pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres almas de hombre les dimos. Andaluces, andaluces, levantaos, levantaos, pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Andaluces, andaluces, levantaos, levantaos, pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad.